¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Les saluda el pastor Walter Rojas. Buenas noches. Santo Padre, gracias te damos a ti este día por habernos concedido el privilegio de reunirnos como iglesia para la adoración pública. Te damos a ti gracias, Señor, porque nos concedes todos estos medios de gracia y has dispensado que seamos enriquecidos por ellos en medio del culto público. Te plació a ti, Señor, conceder a tu iglesia toda capacitación, toda instrucción, para que se mantenga firme, oh Señor, para que sean consolados como también exhortados. Yo te ruego, por favor, Señor, ahora, que tú suplas, por favor, mis carencias, Señor, y que mis hermanos puedan escuchar, juzgar lo que ahora voy a decir, para que puedan extraer, Señor, el consejo tuyo de tu palabra y lo puedan aplicar, Señor, para tu gloria y para una vida de piedad. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de este sermón está seguramente en la pantalla, es ¿dónde está tu y mía satisfacción? Bien. El texto está en Gálatas, y créeme que no es fácil este pasaje, no por lo que dice ahí, sino porque es muy difícil encontrar al apóstol Pablo de esta manera. O sea, de una manera donde abre su corazón, sus emociones son aplicadas lícitamente, no como un sensiblero, no como un sentimentalista, sino como alguien que hace uso de un recurso lícito, las emociones, pero en el contexto, en el marco de una exhortación, y luego de que ya por varios capítulos de esta carta haya puesto de manera erudita el trasfondo doctrinal. Bien, hermanos, esta carta a los Gálatas es una carta que fue, ¿no?, como dice el texto, escrito a un grupo de iglesias en Galacia. Hoy en día sería Turquía. Ahora, la fecha en la cual se escribió esta carta es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es posible que sea una de las primeras cartas, si es que no es la primera, que se escribe dirigida a las iglesias. Se estima que fue en el 50 después de Cristo. Algunos afirman que es en el 54, otros en el 58, pero en promedio se afirma que es en el 50 después de Cristo. Un poco más, un poco menos, pero hermano, esto nos dice mucho. ¿Por qué, pastor? Porque tan pronto ascendió Jesús a los cielos, llegan los apóstoles predicando el Evangelio, y no pasó demasiado tiempo para que falsos maestros se introduzcan en la iglesia a corromper el Evangelio. Tan pronto Cristo ascendió, ya encontramos problemas en el interior de las iglesias. Así que, hermanos, fue rápido en el tiempo, fue pronto que el Evangelio comenzó a ser atacado una y otra vez hasta el día de hoy, al punto que Pablo, mira cómo les exhorta en Gálatas 1, lo leo, hermanos, dice: estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, él aclara, no que haya otro, ¿verdad?, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, mira lo que afirma el apóstol Pablo a las iglesias, dice: mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. O sea, alguien excomulgado de la comunión con la iglesia, alguien maldito, como antes hemos dicho, también ahora lo repite, dice Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, se dice anatema. O sea, una dura exhortación de Pablo por eso que estaban haciendo los hermanos en Galacia. ¿Y cómo así? Se estaba pervirtiendo el evangelio. ¿Quiénes lo estaban haciendo, mis hermanos? Bueno, un grupo de judíos, Pablo les llama a los judaizantes, estaban metiéndose en la misma iglesia. ¿Y qué hacían? Y predicaban que no bastaba con creer en Jesucristo, sino que ahora el hombre debía hacerse judío
Y ahí el término judaizante debía circuncidarse y observar cada rito místico de los judíos, y así Dios los aceptaría. O sea, no bastaba la sola fe en Cristo, sino que el hombre tenía que hacer algo más, ¿verdad? Y cuando uno lee, hermano, las cartas del Nuevo Testamento, uno podría pensar que por la sola presencia de los apóstoles, o sea, de ministros instruidos por los apóstoles, por Pablo, Pedro y los demás, ¿no?, estaba todo bien. Pero bueno, muy frecuentemente encontramos desde el inicio de la era del Nuevo Testamento que había muchos principios doctrinales que estaban siendo olvidados o resistidos abiertamente. Habían problemas al interior de cada iglesia. Ahora recuerden, aún estaban vivos los apóstoles, estaban ahí capacitando a los ministros de esas congregaciones. Sin embargo, ¿qué encontramos? Falencias terribles en cuanto a las doctrinas. Había un ataque, una perversión del Evangelio, y esto no es algo de ahora, hermano. Este ataque al Evangelio lo vemos desde el siglo I, y es fruto, hermanos, de la tendencia del corazón engañoso del hombre, el corazón pecaminoso del hombre, de esa inclinación natural del hombre a resistir la verdad de Cristo. La resiste, la olvida o la manipula a la verdad de Dios. Así que, hermano, el estudio de esta carta, como todas las del Nuevo Testamento, pero esta carta en particular, algo nos recuerda: la importancia de estar continuamente cara a cara con el Evangelio. Esta carta, mis hermanos, entonces, nos recuerda la imperiosa necesidad que tiene el creyente de continuar y oír continuamente el Evangelio, no solamente como el ABC de tu inicio en la vida cristiana, sino como algo importante en todo el transcurso de tu peregrinaje, mis hermanos. Esta carta ha sido llamada también la carta del Evangelio genuino. Es una defensa de la doctrina verdadera de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Y esto es lo que se encuentra, hermanos, en esta carta. También le han llamado a esta carta la carta de la libertad cristiana. También le han llamado a esta carta la declaración cristiana de la independencia. Así que vamos a ver aquí mucho. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque Pablo, antes de llegar al punto que quiero extraerlo hoy, ha estado defendiendo esto. 4 capítulos, hasta el 4, versículo 11, ha venido aplicando todo esto. Ya les dijo que el Evangelio trae libertad. Él les ruega que estén firmes en esta libertad. Pablo le dice que este Evangelio los ha libertado de un yugo. Los ha hecho libres. ¿De qué, pastor? Libres de una esclavitud. De procurar justamente ser aceptado ante Dios porque hago algo o le agrego algo a la fe. Así que Pablo dice que somos libres a causa del Evangelio, a estar ahora sometidos a querer buscar ser aceptados por Dios, haciendo algo o agregándole algo a la fe. Pablo dice algo más: también este Evangelio nos trae unidad. No solamente nos hace libres del pecado, de vivir en esa esclavitud de buscar ser aceptados para con Dios haciendo algo aparte de la fe, sino que Él nos adopta, y en esta nueva unidad, en esta nueva familia de la fe, todos los creyentes, sin distinción de raza, nacionalidad, condición social, son hijos de Dios. Ahora, Pablo termina de manera erudita todo este trasfondo doctrinal y pasa ahora a una emoción sentida. Ustedes van a ver ahora cómo abre su corazón en esta porción. Vamos a ver cómo Pablo se abre a sus hermanos de esta congregación. Bueno, usted debe entender que él pasó años con estos hermanos. Estuvo buen tiempo predicándole a estos hermanos. Lucharon por la común fe,
sirvieron juntos con el apóstol Pablo. O sea, había una comunión entre estos hermanos. Tenían una vida de iglesia, una vida de unidad. Pero Pablo, hermanos, al analizar a esta iglesia, tuvo que usar todas sus capacidades, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, para decirles que habían olvidado algo: su satisfacción en el Evangelio. ¿Y cómo lo hace Pablo? ¿Cómo entra en esto Pablo? Bueno, en esta carta tenemos un claro ejemplo del uso lícito de un recurso que algunos se privan de ellos: las emociones. Pablo va a apelar a la intimidad entre esos creyentes, a los afectos, a la cercanía, al vínculo íntimo, a la historia en común que tenían con estos hermanos, al ruego, a la súplica, a las remembranzas, al recuerdo de lo vivido, y todo esto sin renunciar al llamado apostólico de la exhortación a que vuelvan al verdadero evangelio, a que no se dejen engañar por los judaizantes. Y vamos a ver que él usa esos argumentos y esos recursos. Pero Pablo, hermanos, no es un sensiblero. Pablo va a usar este recurso lícito, un medio lícito, las emociones. No se va a rebajar en los principios bíblicos, pero sí va a mostrar una faceta que pocas veces se encuentra del apóstol Pablo. Mira cómo inicia en el versículo 8, dice: ciertamente, ya acabando la sección doctrinal de Pablo, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice Pablo, servía. ¿A quién? A los que por naturaleza no son dioses. 9, mas ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, él le pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice Pablo en el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, hasta aquí, hermano, Pablo, ¿qué ha hecho? Ha presentado todo el sustento escritural para corregir directamente, ha ido a las Escrituras, ha mostrado aquello a lo que estaban inclinando los Gálatas, que era contrario al plan de redención, era contrario al Evangelio de Cristo. Y Pablo lo ha hecho aquí de forma objetiva, de forma impersonal, argumentando de manera clara y consistente. Pero ahora, hermanos, Pablo cambia de método, cambia de lo puramente doctrinal a una persuasión más personal. Salta de lo objetivo, de la precisión lógica, ahora salta a lo íntimo, al recuerdo mutuo en esta congregación, a lo relacional, aún a lo sentimental. Y deja claro, Pablo, hermanos, que eso es muy común en la vida de una congregación. Vamos a ver 3 puntos. 1, un ruego personal que hace el apóstol Pablo. Dice en el versículo 12, hermanos, del texto que estamos estudiando, dice Pablo así, dice, os ruego, ¿verdad? Dice, os ruego, hermanos. ¿Y qué le pide Pablo? Que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Ahora, hermanos, obviamente que cada uno es responsable por sí mismo. De lo que yo decida, de lo que yo haga, soy responsable de cada acto que yo decida. Pero, hermanos, Pablo conocía algo también, que hay una gran influencia sobre nosotros de quien nos rodea. La gente que nos rodea, hermanos, tiene una influencia. Claro, uno decide qué hacer, ¿verdad? Uno es responsable. Pero Pablo sabía que somos influenciados por quien nos rodea. Él sabía que esos judaizantes estaban inclinando las convicciones de los gálatas. Él sabía que estos hombres estaban llevando
a las conciencias de los hermanos en Galacia a que se alejen del Evangelio. ¿Y qué hace él? Después de explicar toda la doctrina, hace una petición sentida, algo muy personal. ¿Para qué? Ahora, él va a buscar influenciar, persuadir a sus hermanos, pero de una forma suplicante. Como un padre le suplica a sus hijos, como un hermano amado te suplica y te ruega, deja ese mal camino, deja de tergiversar el Evangelio. Así ahora Pablo se abre a esta congregación. Y este ruego, personal que encontramos aquí, busca poner como puerta de entrada algo que tenían en común Pablo y los de Galacia. ¿Cuál era esa área común a la que recurre Pablo? Yo lo leo en otra versión. Dice, entonces, amados hermanos, dice Pablo, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. ¿En qué sentido Pablo le está diciendo que sean como él? ¿En qué sentido Pablo se está refiriendo aquí? Bueno, por el contexto, Pablo se está refiriendo a la libertad que nos da el Evangelio. A esa libertad de seguir pensando de que mi aceptación para con Dios es por mis méritos, por lo que yo pueda hacer en esta vida, por ese inútil esfuerzo humano. Pablo le llama rudimentos de este mundo. O sea, ceremonias judaicas, ritos judaicos. Dice Pablo, todo eso no te hace aceptable a Dios. Yo caminé, dice Pablo, en eso, ahora fui libre. Dice, háganse como yo. Yo caminaba de esa forma. Yo era fariseo de fariseos, pero ya fui liberado de eso. O sea, háganse como yo. Yo fui libre de ese camino de buscar la aprobación de Dios por mi esfuerzo, por mis méritos. Y Pablo les suplica, les ruega que salgan de esa esclavitud, de esos rudimentos del mundo, de esa senda falsa. Dice, yo recorrí eso, ahora te ruego, te suplico que hagas lo que yo hice. ¿Y qué hizo él? Se alejó de eso. Bueno, y esto podríamos nosotros aplicarlo a nuestra vida de relación. Tú sueles, querido hermano, tener esta expertise, esta experiencia del apóstol Pablo, este testimonio, y puedes rogarle suplicante a tu hermano que abandone ese camino de impiedad. ¿Has sido tú, hermano, instrumento de Dios en esta congregación para que por medio de tus ruegos, este hermano que se encontraba en disciplina, este hermano que estaba en gran turbación, sea restaurado en el Señor? ¿Has sido tú, hermano, misericordioso con tus hermanos de esta congregación? Porque ahora Pablo va a un segundo punto, yo le llamo una sentida remembranza. Pablo ahora va a acudir a un recuerdo grato. Mira la segunda parte del 12 hasta el 14. Dice Pablo, ningún agravio me habéis hecho. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice Pablo, antes bien me recibisteis, ¿cómo dice? Como a un ángel de Dios. Y mira lo que dice, como a Cristo Jesús. O sea, miren la tolerancia y la manera como fue recibido Pablo por esta iglesia. Dice, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, ningún agravio, dice, recuérdense Pablo, ningún agravio me habéis hecho. Pablo sabía que esto era parte del recuerdo de esta congregación para con su pastor, para con el apóstol Pablo. O sea, Pablo les recuerda ahora esta disposición generosa con la que
esta iglesia recibió al apóstol Pablo cuando Pablo les predicó el Evangelio aquella primera vez en ese viaje misionero, y Pablo dice algo más, y lo hice en medio de una enfermedad. Puede que no te suene esto tan extraño, pero hermanos, en la época del apóstol Pablo se solía aislar a los que tenían enfermedades, algunos. ¿Por qué? Porque se consideraba como una maldición al que estaba enfermo o como que estaba bajo el juicio de Dios. ¿Usted recuerda cómo es que se referían los amigos de Job cuando vieron a Job padecer en el cuerpo? ¿O usted recuerda a ese ciego mendigo y cómo le preguntaban a Jesús si la causa de su enfermedad era sus pecados propios o sus padres? En Juan 9, ¿no? Está esta historia, ¿no? En el 2 y 3, dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, maestro, rabí, ¿quién pecó? Estaba enfermo este hombre, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. O usted recuerda, hermano, lo que dijeron aquellos de la isla de Malta, cuando esa serpiente mordió a Pablo, luego de estar naufragando en las costas, dice en Hechos 28, versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decía, ¿qué cosa? Ciertamente Pablo, ¿verdad? Este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, en la época de Pablo, hermanos, a alguien con alguna enfermedad en particular lo aislaban porque lo pensaban que era parte del juicio de Dios. Así que Pablo, ¿qué hace? Les recuerda algo, que ellos, de una forma excepcional, lo reciben a Pablo aún con la enfermedad que tenía Pablo. O sea, lo han tomado a Pablo con una gran bienvenida, no lo despreciaron, no lo desecharon, sino que lo reciben, como dice, a Cristo mismo, a pesar de la notoria enfermedad que tenía Pablo en el cuerpo, para lo que significaba en ese momento estar enfermo. Así que Pablo, ¿qué hace? Acude a un recuerdo, a una remembranza. Ustedes me recibieron aún cuando estaba yo enfermo. Ahora, hermanos, no sabemos, y no voy a especular, qué enfermedad tenía el apóstol Pablo. Sé que algunos refieren, pero el aguijón, pastor, no era su cadera. No creo yo no creo. Posiblemente, dicen algunos, que era muy común en la zona de Galacia, la malaria. No sabemos exactamente si era eso. Otros afirman que probablemente sea una enfermedad de los ojos, porque más adelante, dice Pablo, porque doy testimonio que si hubiesen podido ustedes, ¿qué dice? Se hubieran sacado los ojos. O sea, es posible, pero bueno, no sabemos. Pero lo cierto es, hermanos, que algo se puede extraer de esto. Que Pablo, hermanos, hace uso de algo tan difícil como una enfermedad, que en medio del obrar de Dios, Dios aún usa las enfermedades para su gloria. Pablo tuvo que quedarse, dice, en esta región debido a sus enfermedades. Y frente a este estado físico débil, como presenta Pablo, no le fue a Pablo un impedimento para que este hombre de Dios vaya y le predique el Evangelio, por más enfermo, hermanos, que él pudo estar. Pablo estaba dispuesto, ¿verdad?, aún con esa carga en el cuerpo, a servir, a hacer la obra del Señor. Ahora, esto para los pastores, para los predicadores, es un ejemplo, hermanos. Ver al apóstol Pablo, los que tenemos responsabilidades de servicio en la iglesia, aún en medio de aflicción, de carencias, de dolores, bueno, la disposición debe ser siempre ¿a qué? A servir, ¿verdad? Pablo, con su ejemplo, hermanos, nos muestra eso. Y algo más, una muestra del amor
la generosidad y la disposición que esta iglesia mostró recibiendo a Pablo. ¿Y por qué Pablo acude a este recuerdo? Porque él sabía que eso estaba en el corazón de sus hermanos. Ese cálido aprecio, sincero cariño que sentían por Pablo, Pablo ahora les recuerda esta instancia. Bueno, es lícito recordar. Es lícito traer a memoria a quien está tomando un camino equivocado, a quien está escuchando voces que lo perturban. Es bueno recordarle. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo, recuerdas, hemos trabajado hombro a hombro por el honor de Cristo? Hermano querido, tú que te estás desviando, ¿cuántas veces, recuérdalo, verdad? Hemos sentido ese dolor cuando las familias nos resistían por nuestra fe, por nuestras convicciones, pero ahora estamos acá así, o sea, es lícito ir al recuerdo, a la remembranza, para poder corregir a alguien, para poder sacarlo de un estado de confusión. Pablo no era un sensiblero. Pablo no solo recurre a una emoción sencilla, no, pero Pablo sabe que es un recurso lícito luego de establecer la objetividad de las Escrituras. Así que Pablo, ¿qué hace? Usa el recuerdo grato. Ahora, hermanos, y quiero que tú veas este punto. Tú al ver esto, tú has encontradote, hermanos, a ti mismo con este privilegio de estar animando, exhortando a tu hermano. ¿Has hecho esto, hermano? En este año, ¿has replicado el ejemplo de Pablo? O tal vez al revés. ¿Has recibido la corrección gozosa cuando a un hermano, usando estos recursos, te corrigió, te exhortó? Bueno, ahora quiero que entres al punto cumbre del sermón. Quiero que intentes, hermanos, entrar en esta escena. Pablo, ¿verdad? Enfermo, golpeado físicamente, con una prueba en su cuerpo. Ahí está Pablo predicándote a ti la cruz de Cristo, como lo hace tu pastor, ¿verdad? Año tras año. Bueno, y créeme, cuando estaba leyendo esta porción, me fue muy difícil no relacionar, mis hermanos, esta historia con la de ustedes. O sea, esta realidad de un Pablo con dificultades físicas en el cuerpo, pero estaba ahí Pablo, ¿verdad? Predicándote año tras año la cruz de Cristo, exhortándoles a esta iglesia. Bueno, y me era imposible, hermanos, vincular esta escena con la de una iglesia local, con sus pastores, que tiene tal vez alguna afección física, pero aún así está, ¿no? Está predicando el Evangelio, te está corrigiendo, te exhorta, está sirviéndole. Ahora, este apóstol, a pesar de su enfermedad, ¿qué hace? Está predicándole el Evangelio a esta comunidad, año tras año. Y ahora tú estás viendo a este hombre que te dice: recuerden ustedes no me despreciaron, no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, sino que me recibieron como a Cristo Jesús. Y esta comunidad creyeron en ese mensaje de Pablo, creyeron en la cruz, ¿verdad? Escucharon a Pablo el mensaje del Evangelio, se volvieron de sus malos caminos, sintieron gozo, sintieron satisfacción en Cristo en ese momento que Pablo les predicó el Evangelio. Estaban completos, satisfechos en Cristo, pensaban que lo tenían todo si lo tenían a Cristo. Él era la fuente de su gozo, Cristo y su Evangelio. Pero ahora vas a escuchar a este predicador, a Pablo, una pregunta. Versículo 15. ¿Qué está ahí? ¿Dónde, le pregunta a Pablo ahora, dónde pues está que dice esa satisfacción que dice que experimentaba?
Esta pregunta, me imagino que fue un baldazo de agua fría, ¿verdad? Para esta congregación. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando yo les prediqué el Evangelio, cómo me recibieron con gozo, estaban ustedes completos, satisfechos, creyeron, se han apartado del error. Sí, Pablo, y ahora Pablo les pregunta, entonces, ¿dónde quedó esa sensación de estar en Cristo completos? ¿Dónde está? Le pregunta Pablo. ¿Dónde está eso que ustedes sintieron cuando yo les predicaba el Evangelio? ¿O se acuerdan ustedes, hermanos? Les preguntaba Pablo, cuando yo estaba enfermo, les prediqué, ustedes lo aceptaron con gozo, ustedes no me repudiaron, sino me recibieron con gozo, como un ángel de Dios, a mí y el Evangelio que yo predicaba. Ahora, ¿dónde está ese punto de Pablo? ¿Dónde quedó esa dichosa comunión que compartíamos? El predicador, el que llevó el Evangelio, y ustedes, ¿dónde quedó? Le pregunta Pablo, ese gozo que ustedes experimentaron al sentirse satisfechos con el Evangelio de Cristo. Ustedes me escucharon, dice Pablo, ustedes me creyeron, ustedes me recibieron como a Cristo. Estaban contentos, llenos en Él. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora eso? Le pregunta a esta congregación. Bueno, esta pregunta yo también podría hacerla hoy en día. ¿Dónde está, hermano, tu gozo, tu satisfacción? ¿Realmente está en el Evangelio de Cristo? ¿En el mensaje que comparte el apóstol Pablo y cada autor inspirado o sus pastores? ¿Aún está tu satisfacción en el Evangelio de Cristo? Estoy seguro, mis hermanos, que en medio nuestro habrá más de uno que ya no está satisfecho en Cristo, por más que sus bocas lo digan. ¿Le has dado más valor, bueno, tal vez, examínate, a las cosas de este mundo? Pastor, ¿y usted cómo sabe si usted no ve? Pero tal vez tu falta de celo, querido hermano, evidencie eso. Tus conductas inconstantes, tal vez evidencie eso, querido hermano. Tu propia inconstancia, tu impuntualidad, tu falta de compromiso serio y consistente, gritan esto, querido hermano. Tan pronto, hermano, llega el pecado, y uno lo tolera, y uno lo acepta en tu vida, uno ¿qué hace? Va a comenzar a responder deficientemente en este trasegar de la fe. Hay desgaste, ¿verdad? Llega el hastío, llega la queja, llega la falta de perdón en la congregación, llega disensiones en medio de la congregación, llega la apatía, llega la insatisfacción. Ya perdiste la satisfacción en el Evangelio. Uno a veces no lo encuentra así, uno no lo detecta así. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad, hermano? Uno piensa que este vacío, ¿no?, es un hambre personal por alcanzar cosas. ¿Y qué hace uno? Uno trata, ¿verdad?, de alcanzar esas metas porque él cree que ese vacío es falta de conseguir metas plausibles, aplauso del mundo. Pero te pregunto lo que le pregunta Pablo a esta iglesia: ¿dónde está esa satisfacción en el Evangelio que tenías, querido hermano? Es lo que plantea aquí Pablo. Se encontraban ellos en un tiempo tan agradecido con Pablo, con el mensaje de Pablo, con el Evangelio, estaban llenos en Cristo, aún estaban dispuestos a entregarse con todo. Pero ahora, ¿qué encontramos? Una iglesia, ¿no?, detenida, con falta de una vida de comunión íntima. Y Pablo pregunta: ¿dónde quedó, hermanos? Es que el punto no es que me cae mal o bien, es que no hay satisfacción en el Evangelio. Y luego Pablo, y yo le he puesto eso como un título, hace un reclamo. Yo le he puesto el reclamo extrañado de un amigo.
O sea, así como un amigo que se extraña, adolorido, ante la actitud que han tenido los que en un tiempo fueron amigos. Mira cómo dice Pablo en el 16. Dice Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo porque, dice, deciros la verdad. Es una pregunta, ¿no? Le pregunta Pablo a ellos: ¿soy acaso ahora su enemigo porque les digo la verdad? O sea, Pablo escribe como que si estuviera frente a frente ante ellos. Él ha corregido a esta iglesia. Él, como un buen pastor, ha advertido a esta iglesia. Ha exhortado a esta iglesia, pero ahora, ¿qué recibe Pablo? Rechazo, indignación, negación, es más, hasta una actitud agresiva de parte de esos que en un tiempo decían amar al apóstol Pablo. Pero Pablo no toma la vía de la lisonja, la vía de la respuesta reactiva, no, ¿verdad? Pablo hace un extrañado reclamo. ¿Qué pasó? Les dije la verdad y ahora soy su enemigo. Bueno, una de las cosas que un falso maestro se especializa, y lo hace a menudo, es solamente decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿verdad? La predicación de un falso maestro es aquella en la que nadie sale ofendido, ¿no? Todos salen contentos porque te dijeron lo que tu carne quiere escuchar, pero no pasa esto con Pablo. Salomón dice, usted sabe esto de memoria, que dice: fiel es la herida de quién, el que ama, ¿verdad? Esa herida del amigo que ama, dice que es fiel. Y Pablo es de estos. Dice: pero inoportunos, que dice el proverbio, los besos del que aborrece. Pablo es este amigo fiel. Los ha herido, ¿verdad? Los ha exhortado porque los ama. Y le pregunta: ¿quieren que les diga la verdad o que les endulce el oído? ¿Me he hecho, pues, le pregunta a Pablo, enemigo por decirles la verdad? Bueno, ese es el efecto que muchas veces, por decir la verdad, sucede, ¿verdad? Pablo identificó que un cambio sustancial en la actitud de esos hermanos, en su semblante, su amistad con los judaizantes, había traído ahora enemistad con el apóstol Pablo. El escuchar a estos hombres perversos había hecho ahora una enemistad con el apóstol Pablo. Y Pablo tenía que exhortarles, tenía que sacarlos de esa influencia. ¿Y qué hace Pablo? Pablo recurre a un reclamo extrañado, a los recuerdos. Y Pablo no solamente hace un llamado común, no, Pablo sabía que estos hermanos, aún que habían sido influenciados, aún había una semilla de fe en ellos. Así que Pablo, como un padre, como un hermano, amante de ellos, les ruega, les recuerda, los llama como un padre. Sé, hermanos, que cuando un pastor desea recordar a la iglesia para que se examine, llámale en un periodo, en un año, hace esto, hermanos, ¿verdad? Les recuerda a la iglesia la común fe que nos une, les recuerda a la congregación todos aquellos episodios que nos mantienen unidos. La vez que he estado acá, hermanos, y créanme que yo no hablo mucho, pero sí, mucho observo, seguro que usted, cuando participa en la comunión con su hermano, si le pregunta a usted, siempre hay historias, ¿verdad? Historias particulares que usted recuerda. Sí, esa vez en el campamento, pastor, con mi hermano, tengo tal experiencia. Sí, en ese compartir, pastor, con mi hermano, tengo tal recuerdo de él. Pastor, en esa vez que nos encontramos limpiando las sillas, tengo tal experiencia, tal recuerdo. Hermanos, esas cosas, ¿verdad?, son recursos que usan los pastores para que la congregación recuerde su unidad. Cuando se acaba un periodo, ¿verdad?, un ciclo, un año, uno debe ir a esto que hace Pablo. Recuérdense ustedes mismos, ¿no?
¿Ustedes recuerdan, hermanos, esos episodios entre ustedes, cuando había desaliento, pero viene un hermano y lo alienta a usted? ¿Usted recuerda esos episodios donde compartía con su hermano? Pablo hace eso. Dice, ¿recuerdan todo eso ustedes? ¿Recuerdan ese cariño afectivo que teníamos nosotros? Así que Pablo, como un padre, está llevando a esta congregación que recuperen ¿qué? Su satisfacción. Se habían olvidado del gozo que era escuchar el Evangelio. Se habían olvidado de que todo descansa, tu paz, tu gozo, descansa en ¿qué? En confiar en el Evangelio de Cristo. Te pregunto, ¿está usted involucrado activamente en esto, hermano? O sea, usted está involucrado en su iglesia, en ser alguien como el apóstol Pablo, en ser un agente de unidad, en ser un agente que continuamente está ayudando en su congregación, recordando a sus hermanos que tengan celo, sí, pero que mantengan la unidad. Y Pablo termina esta porción, advierte algo, ¿verdad? Dice en el 17, tienen celo ellos, ¿no? Los falsos maestros, tienen celo por ustedes, pero no para bien, dice Pablo, sino que quieren apartarlos de nosotros, los apóstoles, para que ustedes tengan celo por ellos. Lo leo en otra versión, dice, esta gente los busca a usted celosamente con un fin no bueno. Por el contrario, desean aislarlos a fin de que ustedes los busquen con celo a ellos. O sea, están siendo engañados por estos perversos para que ellos se entreguen en esta armonía, no con Pablo, sino con ellos. Y Pablo le dice, tengan cuidado. Los están engañando y se dejan ustedes engañar. Dice ahora el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que sea formado Cristo en vosotros. Dice el 20 para cerrar, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a, dice ustedes, ¿cuál es la idea final de todo el texto? O sea, basta de dejarse engañar, dice hermanos. Me llamó la atención el 18, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con usted. Bueno, ¿sabe la importancia del presentismo? O sea, ¿cuál era acá el problema? Que el apego que tenían hacia Pablo había perdido su valor debido a la falta de cercanía. El celo que tuvieron por la verdad se había desvanecido. ¿Por qué? Por la falta de presentismo de quien en su momento fue alguien que los instruyó. Bueno, qué importante es esto, el estar presente siempre. Que estés presente, hermano, dice Pablo, ¿no? Es bueno el celo, así que sean así cuando estoy yo y cuando no. El estar presente en tu congregación, en tu entorno filial, siempre ahí recordando a los hermanos, corrigiendo a los hermanos. Bueno, somos seres sociales, ¿verdad? Es imposible, hermanos, que alguien viva de manera aislada. Siempre, hermanos, el recurso del presentismo, de estar presente en la congregación, ya sea para contribuir con mi ayuda física, material, animando a los hermanos, recordando a los hermanos, bueno, es importante, ¿para qué? Para que se mantenga la unidad y sobre todo, hermano, para que haya un celo santo en medio de la congregación. Esa lealtad que tenían al apóstol Pablo está siendo transferida ahora a estos falsos maestros. Estaban bien cuando Pablo estaba con ellos. Se fue Pablo y ahora cambian de lealtad y escuchaban a estos falsos maestros. Hermanos, es importantísimo la comunión entre hermanos. Acá se olvidaron de ese recurso, se olvidaron de esto que Pablo está ahora exhortando,
¿Y qué ocurre, hermanos? Se empezó a alejar la iglesia del verdadero evangelio. Bueno, ¿y cómo has caminado tú este año, hermanos? ¿Cómo has andado tú todo ese tiempo ya cerrando este año calendario? ¿Eres tú, hermano, de aquel o aquella que ha sido siempre presente en la congregación? Y no solo me refiero a estar en cuerpo, sino siempre has estado pendiente del servicio de esta congregación, de cada necesidad de tu hermano, de aquel que sabes que debe ser corregido, encaminado. Has estado tú presente siempre, hermano, en toda situación que demanda la comunión de la iglesia. Bueno, yo quiero concluir diciendo algo. Examínate, hermano, bajo la lupa de esta pregunta. ¿Dónde ha quedado esa satisfacción que tú sentías cada vez que escuchabas el Evangelio? Pablo ha dejado ver su profundo interés, pero también algo más. Ha mostrado, hermanos, que la falta de atención a lo que es el Evangelio puede llevar, ¿sí?, a la perdición de una iglesia o de un grupo de hermanos. Hay un antiguo himno, hermano, y cierro con esto, lo voy a solamente a leer. Hay un antiguo himno que nos gusta cantar en mi familia, cuando hacemos el culto familiar. Mis hijos les encanta cantar. A mi hija de pequeña, este himno le encanta y puede ser una conclusión de todo eso. Es un himno de William Cooper, lo leo. Una parte dice: ¿dónde está la dicha que conocí? Cuando por primera vez busqué al Señor. ¿Dónde está la contemplación refrescante que Jesús y su palabra me entregaron? Oh, qué horas más quietas gocé una vez. Oh, qué dulce es todavía recordarlo. Pero escucha esto. Pero me han dejado, dice, un doloroso vacío que el mundo jamás puede llenar. Autor William Cooper. Bueno, oren, por favor. Santo Señor, amado Padre, te agradecemos por esta porción que te plació a ti dejarnos, Señor, para nuestra instrucción, que te plació a ti, Señor, dejar e inspirar a su autor para que la iglesia pueda observar el beneficio de la comunión, como también la advertencia, oh Señor, de perder la satisfacción en el Evangelio de Cristo. Señor, yo te pido, te ruego, te suplico, Señor, tanto para mi vida como para mis hermanos, que seamos de aquellos que se recuerde a uno mismo, o que busque recordar a los hermanos la importancia del Evangelio de Cristo, que no es simplemente un ABC inicial de la vida del creyente, es el todo del creyente, es aquello que acompaña, oh Señor, hasta el fin de sus días, hasta la glorificación del creyente en todo su caminar. Señor, qué triste cuando una iglesia empieza a desviarse de la verdad, debido a la falta de comunión entre ellos, debido, Señor, a que prestan oído a voces que perturban la paz de la iglesia. Pero aún, Señor, peor, qué duro es encontrar una iglesia donde sus componentes no participan de la unidad, no se recuerdan mutuamente, oh Señor, aquellas experiencias, aquellas remembranzas gratas que trae, Señor, unidad a esta congregación. Te suplicamos, por favor, Señor, que no olvidemos todo aquello que tú has concedido a esta iglesia. Dones, hermanos amados, hermanas amadas, serviciales, afables y amables, que se entregan al servicio, que sirven a los otros. Señor, que tampoco olvide la entrega de su pastor. Así como el apóstol Pablo, en medio de enfermedades, continuamente les ha enseñado la cruz de Cristo. Señor, goza esta congregación también de un ministro aprobado, esforzado, como el ejemplo del apóstol Pablo. Señor, te suplico, por favor, que esta congregación entonces, debido a todo aquello que goza, siga creciendo, siga, Señor, adelante, siga, Señor, formando aún, Señor, pastores, ministros, pero que mantengan siempre la humildad, Señor, y la unidad, por el bien
de esta congregación y para tu gloria. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.